Nuevamente estamos con ustedes en lo que es la serie del sacerdocio cristiano. Estamos en la parte de lo que es ministrando al mundo y hoy estaremos hablando de la justicia para vivir, la justicia de Dios. Bueno, el vocablo justicia es un término judicial que significa absolver, declarar justo, pronunciar en una aceptación a favor en lugar de una sentencia. Dios es el juez justo, Cristo es el abogado y el delito es el pecado o transgresión de la ley cometida por el hombre. Dios es el legislador y ha establecido preceptos de garantía de vida para la vida, lo que también tiene consecuencias si nosotros los ignoramos o nos transgredimos, ¿verdad? A la vez, Dios es el que provee el abogado, o sea, es Cristo, y da las garantías también otorgando la capacidad de convivir con Él y a la vez de participar en sus propósitos eternos al liberarnos de la sentencia del pecado, al darnos justificación en Cristo Jesús. El hombre tiene una grande necesidad de ser justificado. O sea que la necesidad de justificación de Dios la tenemos toda la humanidad. En Job 9, capítulo 9, o sea, versículos 2 y 4, dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Yo creo que a nadie le ha ido bien, ¿verdad? ¿Cómo se puede justificar el hombre con Dios? Bueno, la palabra justificación aparece muchas ocasiones en la Biblia y es parte medular de entender lo que es la salvación. La palabra justificación se toma de las relaciones jurídicas, donde el culpable comparece ante Dios, que es el juez justo, y sin excusa el culpable no tiene la manera de negar su culpabilidad y merece el castigo. Pero en la comparecencia es declarado inocente por un pago de su deuda y la cancelación de su condena. Esto es muy importante, ¿verdad? Tiene una cancelación en lo que es la justicia de Dios. Cristo es el abogado que pagó ya la deuda del culpable. Este acto es la redención y con esto le otorga el perdón y la libertad. Lo declara inocente. Aún siendo culpable le otorga el perdón gratuitamente y solo por la fe. Esto se llama gracia. Estos actos le declaran al pecador, le declaran justo. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, de manera entonces que el hombre pueda tener esa justicia, la pregunta es: ¿cómo puede el hombre cancelar esa deuda, verdad, que tiene con Dios para ser aprobado? En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, por nuestra condición se requiere una obra de redención y de gracia, para que por la fe se alcance la justificación. Es la única manera en que podríamos alcanzarla. En Job 4:17-19 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. Esta es la condición del hombre, ¿verdad? Habitar en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, o sea, no son estables, y que serán quebrantados por la polilla. Nada es permanente. Entonces, el hombre no puede justificarse delante de Dios. Es por su condición que el hombre necesita aceptar que necesita ser redimido y justificado y creer en la manera en que se le otorga. Todo esto es gratuitamente por fe únicamente. Así es que el hombre tiene la oportunidad. Es muy importante que entendamos que hay una grande necesidad de nosotros. Alguien que no tiene necesidad, bueno, pues entonces no está listo para recibir. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de redención, de nuestra necesidad de la gracia, de un regalo gratuito, porque no podemos alcanzar esa redención, entonces opera a través de la fe la justicia, sí, justificándonos a cada uno de nosotros. Pablo nos describe bien la necesidad y el problema del hombre.
Pablo sabía muy bien la condición. Y nos habla en Romanos capítulo 1 sobre esta necesidad, los motivos de esta necesidad, que fue lo que sucedió con el hombre. Versículo 18 al 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la condición de la cual Pablo habla en Romanos 1. Y esto nos hace ver la grande necesidad que el hombre tiene. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Dios revela su ira contra la injusticia, ¿verdad?, de los hombres. Dios se ha dado a conocer y a entender a través de la creación y en sus conciencias. Y aún así no le glorificaron, sino que se envanecieron contra Dios y su corazón fue entenebrecido. Esto es una de las cosas que el hombre tiene, o sea, provoca la ira de Dios. Decíamos al inicio que Dios ha establecido, ¿verdad? Dios es el que hace las leyes, ¿sí? Dios es el juez, y Dios ha establecido preceptos, ¿verdad?, para el hombre, para preservación del hombre, y el hombre los ha rechazado. Así es que Dios se dio a conocer, pero los hombres lo rechazaron, ¿verdad? Y tiene que manifestar Dios su justicia ante la injusticia nuestra. No puede pasar desapercibido cuando nosotros estamos quebrantando leyes que Dios ha establecido, ¿verdad?, en el universo, leyes que son no son opcionales, vamos, no son permanentes, ¿verdad? No son relativas, son absolutas estas leyes, y si el hombre las atiende, le va a preservar su vida. Todo lo que Dios ha establecido es para preservación. Cuando dice no matarás, Dios está hablando de la preservación de la vida. O sea, en los mandamientos, más que una ordenanza, es una preservación lo que Dios está tratando. Pero cuando las ignoramos, aquí hay una cosa tremenda, ¿verdad? En sus razonamientos se envanecieron y su corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la gloria de Dios. Ellos rechazaron el conocimiento de Dios a través de la creación. Versículos 22 y 23 del capítulo 1 dice de la siguiente manera: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué tremendo, ¿verdad? Diciendo ser sabios, ¿qué pasó con ellos? Se hicieron necios, se hicieron idólatras, porque empezaron a cambiar la gloria de Dios, o sea, a elevar a nivel de deidad, ¿verdad? Imágenes, como dice aquí en este versículo, ¿verdad?, a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre tenía el conocimiento de Dios, no es ajeno, ¿verdad? En la creación puede ver que Dios habla y se da a entender y se da a conocer. Esto es muy importante, ¿verdad? Pero diciéndose ser sabios, se hicieron inútiles, se hicieron necios. Así es que esto es muy importante. Nosotros nos damos cuenta en este tiempo, sí, que quien profesa grande intelectualidad, quien profesa gran conocimiento, ¿verdad?, termina siendo necio porque se ponen contrarios a los principios, a las leyes de Dios. Hicieron necios e idólatras. Versículo 24 al 25 del capítulo 1 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó a pecados vergonzosos, a la inmundicia, porque deshonraron a Dios y deshonraron sus cuerpos, se depravaron, cambiaron la verdad por la mentira y fueron entregados a su propia corrupción, ¿verdad?, moral. Esto es algo muy serio lo que está pasando. El hombre tiene una necesidad de ser justificado grande delante de Dios. Entendamos con más claridad la acción de la justificación. En la Escritura, esta palabra en el griego tiene una connotación para describirla y usa la palabra dakaio, dakaiosune, dakaios,
Se traduce como justo o recto, justificación. Es una cualidad ética de rectitud. Sin embargo, se aplica más en el sentido relacional que en una cualidad ética, o sea, en un buen comportamiento. La connotación en el hebreo usada en el Antiguo Testamento es sadak, sedak, sadik, sedakah. Se traduce como ser recto, tener razón, justo, declarado libre de culpa, vindicar, hacer justicia. Estos son en el sentido relacional. En términos jurídicos, en relación a un código legal que pide conformarse a las normas y formas establecidas para declarar a la persona justa o justificada. Así es que estos términos, tanto en el hebreo como en el griego, tienen más que todo, no es una connotación un tanto de obras, ¿verdad? Porque yo creo que de nosotros para alcanzar justicia en nuestras obras es imposible eso, ¿verdad? Tan imposible que por nosotros no podríamos lograrlo. Así es que Dios nos pone la situación más accesible. Está estableciendo su justicia no en base a acciones justas nuestras, sino en base a una relación con Él. Esto es sorprendente porque la Biblia así lo establece. Vemos un ejemplo aquí en Génesis 38:26. Dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Seila mi hijo, y nunca más la conoció. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, estábamos hablando de que la palabra que se usa en el Antiguo Testamento de justicia tiene que ver con una relación, ¿verdad? Más que con un comportamiento de ético, de buenas obras. Lo que pasaba en la historia es un ejemplo de justificación que se basa en las normas establecidas por las exigencias familiares en relación en la que se establece y en la que se encuentra la persona, ¿verdad? ¿Cuál es la historia? Bueno, aquí tenemos a Tamar, una nuera, sí, de Jacob. Se casa con su hijo y su hijo muere. Y después se casa con él y luego era la costumbre de aquel tiempo en las familias que si una mujer se casaba con alguien de la familia y moría aquel, entonces otro hermano ocupaba el lugar de su hermano para que diera descendencia a la familia. Y entonces desde la muerte de él le dan a Onán. Y Onán pues tenía ahí sus aberraciones, sus costumbres, y dice la Biblia, y Dios le quitó la vida. O sea que murió también. Y entonces había otro hermano que tenía ella y su hijo de Judá se llamaba Sela. Y ella le decía, dame a tu otro hijo para que te dé descendencia. Y Judá se le olvidó. Esta mujer se disfraza de ramera y se hace un engaño a Judá. Y Judá tiene un hijo con ella. Y veíamos que se embarazó y dice, y nunca más la conoció. Pero cuando Judá se da cuenta que es ella le dice, bueno, tú no me diste a tu hijo, ¿verdad? Yo, conforme era lo estipulado, ¿verdad? En los contratos jurídicos, estábamos hablando que la justicia es en base a una relación, ¿verdad? Más que a una actitud ética, a unas obras buenas. Imagínense esta mujer disfrazándose de ramera. Y luego Judá le dice, eres más justa que yo. Bueno, era el contrato familiar, la relación, ¿verdad? A un contrato, la relación, ¿verdad? A una norma establecida, sí, en este caso. Y se aplica no como una palabra que designe exclusivamente un carácter ético personal, sino a la relación de la fidelidad a la norma, ¿verdad? Establecida en la exigencia familiar, lo que declara justo a la persona que cumple lo decretado y con ella una relación adecuada para con Dios. Fue declarada por Judá esta mujer más justa que él, ¿verdad? Imagínese disfrazada de ramera y teniendo un hijo con el suegro, bueno, y Judá dice, eres más justa, pero es en relación, ¿verdad?, a un contrato, a las normas establecidas, a la fidelidad de esas normas. Bien, vamos a concluir que todo mortal necesitamos, ¿verdad?, de la justicia de Dios. Y esta justicia no se obtiene por acciones justas de nosotros, solo por la gracia y la fe en la obra y redención de Cristo. Y se obtiene y se ejerce solo en una relación de fe con Cristo. En una relación tiene que ser diaria. Esto es muy, muy importante, esa relación, ¿verdad? Entonces, esto es la necesidad del hombre, ¿sí?
de la justicia de Dios por su condición. Ahora, la entrada a esa justicia. En el judaísmo, la justicia se declara en función a la Torá, que establece la ley en base a sus obras. Sí, en un haber, o sea, si tiene buenas obras, tiene justificación. En un deber, si le faltan buenas obras, pues está frito, está condenado. Todo es de acuerdo a un balance, ¿verdad? Entonces, todo esto choca con la teología de Pablo, porque Pablo nos dice en Romanos 4:5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que si el impío fuera tratado como se merece, sería condenado sin un juez. Sería condenado por un juez. En el Antiguo Testamento, el juez lo declararía malo, demostraría ser un juez bueno, ¿verdad?, al culpable. Pero si el juez lo declara inocente al que es malo, entonces sería tenido por un juez malo y un juez corrupto, un juez injusto. Y esto es muy importante, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, un juez tenía que dar un veredicto justo, ¿verdad? Y castigar al que merecía el castigo y darle libertad al que era inocente. Entonces, un buen juez castigaría al malo y daría el perdón y daría la libertad al bueno. Pero en la teología bíblica no funciona así, ¿verdad? Si vamos a ver el sentido real de la justicia significa respetar las normas de conducta, sí, que declaran libre al inocente y condenan al culpable. Pero en la justicia de Dios, la demanda en base a una relación es diferente para declarar justo al culpable. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjese qué tremenda verdad. Si la relación de fe con Cristo, sí, es buena, entonces nosotros tenemos justificación. Pero sin esa relación de fe con Cristo, estamos perdidos. Nadie absolutamente se justifica. Tenemos que entrar a la justicia de Dios y solamente es a través de Jesucristo en una relación. No es por nuestras obras. Nosotros no tenemos nada, ¿verdad?, que pueda contribuir a la justicia de Dios. Él lo ha hecho todo. No tenemos nada en nosotros, ¿verdad? No es por nuestras obras. Así es que en Romanos 3:21-26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, sí, la redención que es en Cristo Jesús. Qué tremenda verdad nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad? Esta grande verdad ahora nosotros la tenemos en Cristo. La fe es el medio para obtenerse, pero esta justificación fue manifiesta a través, sí, de la redención de Jesucristo, fue manifiesta a través de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, es como se manifiesta esa justicia. Y es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros no lo podemos entender esto, pues estamos fuera de lo que es la justicia de Dios y no podemos nosotros de ninguna manera, ¿me entiende?, ser personas que podamos alcanzar esa justicia, porque esa justicia solamente se alcanza a través de la fe, se manifiesta a través de la fe en Jesucristo, y este es un factor muy importante en cada uno de nosotros. Qué bueno que nosotros podamos entender que solamente la fe en Jesucristo es el único factor que puede darnos la manifestación de esa justicia, ¿verdad? Así que estábamos leyendo Romanos 21-26, sigue diciendo, esa gracia es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Si no fuera por la obra de Jesucristo, ¿verdad?, y que nos la pone a nuestro alcance a través de la gracia, de la fe, bueno, nosotros siempre
estaríamos alejados de Dios sin poder alcanzar nada de justicia. Así es que el fundamento de la justicia no es la obediencia a la ley ni nuestras obras, es la muerte de Jesucristo. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por la fe se nos imparte su justicia a nosotros, los pecadores, y se nos declara justos ante el Padre. En Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es muy importante. Para nosotros solamente es muy enfático lo que le estoy diciendo. Solamente a través de Jesucristo, a través de la fe, es como tenemos entrada a esa justicia, ¿verdad?, de Dios. El que cree en Él, el que tiene fe, ¿verdad?, en su obra, pues puede alcanzar esa justicia. La fe es la mano que toma o recibe lo que Dios nos otorga bajo la gracia. En Romanos 4:22-25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es entrar a la fe, ¿verdad?, a través de la obra de Jesucristo. En esa fe ahora tenemos entrada a la justificación de Dios mediante la fe y la gracia. Quiero ser muy enfático, todos tenemos esa necesidad de ser justificados, pero solamente a través de Cristo, de la fe, por su obra, podemos nosotros alcanzar esa justicia en Dios. Hemos visto que para el judío choca con su sistema, ¿verdad?, de obras, porque el que justifica al impío es Dios. Y no pasa a ser un juez injusto, ¿verdad?, ni corrupto, porque el castigo del pecado fue aplicado en Jesucristo. O sea que esto no quedó a la deriva, ni quedó así, sino que Él castigó el pecado realmente, ¿verdad? Vamos ahora a la vida en la justicia de Dios. ¿Cómo se vive esa justicia? Al ser unidos a Cristo en su justicia, esa justicia se convierte también en nuestra justicia. Su obediencia se convierte en nuestra obediencia. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Ahora podemos vivir esa justicia en Cristo. En el acto inicial de la vida de fe en Cristo, adquirimos una nueva posición que nos deja fuera de la condenación. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estamos en Cristo, estamos viviendo la vida de justicia porque ya no hay condenación para nosotros. En esa posición, Dios no solo nos ve justos, sino que nos trata como justos, pero solo en Cristo, fuera de Él estamos perdidos. En Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, Pablo esto lo entendía perfectamente, todo era en Cristo, en la fe, en la comunión solo con Él, ¿verdad? Somos nosotros vencedores en Cristo, todo lo podemos en Cristo, somos justificados, redimidos solo en Cristo, tenemos paz en Cristo y hay muchas cosas más, pero todo es en Cristo. La fe nos da una posición y una condición de conducta diferente, sí, en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que la fe, al llegar a la justicia de Dios, nos hace nuevas criaturas. Dios no trata al pecador como si fuera justo. De hecho, ante Dios es justo. En verdad, Él es justo y es por esa relación con Cristo. Y recibe justicia en toda su vida y también toda la justicia está en todo su ser, ¿verdad? Esa posición le da una relación que solo los justos disfrutan. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo los justos disfrutan de esta relación, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? Los que están por la fe en Cristo, ¿verdad? Y han obtenido el perdón de sus pecados por gracia y han gozado de la redención, ¿verdad? El precio que Él pagó ahora por la fe y por la gracia, alcanzan justificación, alcanzan justicia. En el momento en que por la fe el pecador es justificado por la gracia de Dios,
Ante tal acontecimiento es visto verdaderamente justo ante Dios y todo debe continuar en esa relación de fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente es justificado y eso le da una posición de fe y es justo verdaderamente, lo es en su mente y propósitos, pero que hay una grande verdad que tenemos que entender. Es en su mente y sus propósitos. Esto le da una condición que tiene que desarrollar cada día en una relación de fe con Cristo, ya que no actúa como justo en la totalidad de sus acciones. Fíjese, somos justificados y somos ahora presentados y somos justos delante de Dios, pero ¿cómo nos desarrollamos en nuestras acciones? Por lo que solo se mantiene esa justicia y solo puede estar en una relación de fe con Cristo, porque fuera de Cristo, sí, es imposible ejecutar esa nueva naturaleza, esa vida justa con la guía de su palabra. O sea, necesitamos esa relación para poder ejecutar esa vida justa. Y usted se da cuenta que nuestras acciones no siempre son justas, pero somos justificados solamente en Cristo y nos mantenemos justos solamente en Cristo, ¿verdad? Porque fuera de Cristo toda obra, por muy buena que sea, no me justifica. Solo la obra de Cristo en mi vida, ¿verdad? Produce obras de fe que Dios ve como justas de un pecador justificado y justo en esa relación de fe y en su gracia. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo necesito estar en Cristo y Cristo en mí, ¿verdad? Cristo vive en mí. Y ahora yo necesito también, ¿verdad?, permanecer ahí. En 1 Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Qué hay que hacer para guardar sus mandamientos? Permanecer en Él. ¿Y cómo podemos permanecer en Él? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Bien, alcanzamos justicia por la gracia y la fe, al relacionarnos con Cristo. Y es imperativo permanecer en Él para ejercer nuestra vida de justos, sujetos a su palabra. Esto es muy importante. Esperemos que esta palabra a ustedes le ubique, ¿verdad? Ahora somos justificados en Cristo, somos justos delante de Dios. Nuestras acciones no siempre son justas, pero tenemos que aprender a permanecer en Él para que podamos crecer y ejercer esa vida justa que tenemos, sí, con Dios, en una relación con Él y también hacia los demás. Que el Señor le bendiga grandemente. Esperemos que esta palabra sea de edificación. Dios le bendiga.